En este PowerPoint vamos a realizar una presentación general de la unidad 2. Esta unidad la hemos llamado Sistema y Orden Colonial Americano en los siglos XVI-XVII. Es decir, esta unidad trata de abarcar lo que podemos decir la conformación plena del orden colonial en estos siglos, es decir, cómo desde la legislación, desde la metrópoli se pensó el sistema colonial y cómo ese sistema colonial se plasmó en estos territorios en un verdadero orden colonial. Aquí ustedes tienen para recordar todos los ítems que constituyen los temas a trabajar en esta unidad. Solo queremos aclarar en esta diapositiva es que mantenemos el adjetivo colonial porque este sistema /orden estuvo sujeto a los intereses metropolitanos bajo la gravosa subordinación de la población indígena. Si bien hacia el final de la unidad vamos a trabajar algunos de los debates historiográficos con respecto a lo colonial para definir este periodo de tiempo que conforma la historia americana, en este caso ya les adelantamos la intención de por qué mantener el adjetivo colonial. Esta diapositiva es un repertorio de citas muy breves, pero que vamos a utilizar como verdaderos disparadores para pensar un poco la unidad 2. Para ello, la primera cita es del virrey del Perú, Lope García de Castro, quien dice en 1565, cuanto más voy mirando las cosas de esta tierra, tanto más voy sintiendo cuán necesario es remediar el mal gobierno pasado, así en lo espiritual como en lo temporal. Es decir, esta fecha clave, 1565, recuerden que se está llevando adelante en el Perú la sofocación del movimiento de resistencia conocido como Taquiongói, se está percibiendo por parte de las autoridades políticas las consecuencias de la conquista, las consecuencias en la población aborigen, es decir, el descenso demográfico, las consecuencias de la devastación de las actividades económicas de los aborígenes y la necesidad de implementar actividades económicas rentables para los europeos que han arribado a estas tierras comandados por los conquistadores. Entonces hay una percepción por Castro en 1565 de que era necesario cortar con ese periodo que nosotros llamamos la conquista y comenzar algo nuevo, algo diferente. Remediar lo espiritual como lo temporal, es decir, lo temporal, lo terrenal, lo que tiene que ver con lo material. Por eso me gustaba como cita disparadora para pensar, sobre todo en el quiebre cronológico, que nosotros de alguna manera consideramos que las décadas del 60 es la década del paso, la transición de la conquista a la colonización propiamente dicha. Y en esto también es clave traer a colación la reunión de la Junta Magna de 1568, donde se reúnen algo así como 70 funcionarios de los 5 consejos del reino, entre ellos, por supuesto, el Consejo de Indias, con el rey para poner en autos los conocimientos que se tiene sobre las Indias y también para definir una política clara con respecto a estos territorios. Es por eso que sintetizamos en estos pequeños fragmentos de citas, donde la Junta Magna expresa, en un larguísimo informe, que las granjerías de minas y otros aprovechamientos y arbitrios de Indias son imprescindibles para la corona española. Es decir, la labor de minas, de que dependen los quintos y derechos nuestros, y en que consiste la riqueza y sustancia de aquellas provincias, queremos que sea muy favorecida y reforzada. Es decir, esta es
la cuestión clave de la Junta Magna, definir los objetivos que tiene la corona española con respecto a estos territorios. Y está en los arbitrios, minas y otros aprovechamientos de indias. O sea, está clara que la política económica tiene que estar basada sobre todo en la minería de metales preciosos y en la subordinación de los indígenas como fuerza de trabajo coactiva o mano de obra forzosa. Es por eso que también, como disparador para esta unidad, se piensa en una breve cita de Stern, autor que ustedes ya han leído, donde dice que en el diseño de 1570 los pueblos de Huamanga por fin se convirtieron en indios. La reorganización de Toledo no eliminó su diversidad étnica, pero la subordinó a un conjunto más amplio y decisivo de relaciones. ¿Qué nos quiere transmitir Stern? Y valga para toda América, o por lo menos para todos los territorios coloniales. Por fin los pueblos indígenas se convirtieron en indios, es decir, se convirtieron en la mano de obra forzada y también se convirtieron en tributarios de la corona española. Es así que volvemos a recalcar que en el diseño de 1570 pasamos de la transición de la conquista a la colonización, y por eso volvemos a rescatar los objetivos de la Junta Magna de 1568. Es la Junta que instruye e informa a los virreyes Toledo e Enríquez, Toledo para el área andina y Enríquez para la Nueva España, con órdenes precisas de poner en marcha la producción minera y la mano de obra indígena necesaria para el trabajo minero. Y con esto también queremos decir que esta transición de la conquista a la colonización se da en el momento en el que los dos proyectos más importantes del periodo de la conquista son abortados, es decir, el proyecto señorial de los encomenderos y el proyecto lascasiano. Cuando decimos el proyecto señorial de los encomenderos, queremos decir que los encomenderos que recibieron las encomiendas como mercedes dadas por la corona, las encomiendas de indios, en las cuales esos indios le debían tributar y ellos tenían a su vez la jurisdicción civil y criminal en los pueblos que reciben en merced, orientaba el proyecto de los encomenderos a ese régimen señorial que la corona quiso abortar, por la gran autonomía que estos señores iban a tener en los territorios. Y también por el otro lado, el proyecto lascasiano, el proyecto orientado por Fray Bartolomé de las Casas, que postula que los reyes católicos están obligados a legitimar su dominio mediante una acción exclusivamente apostólica. Es decir, para Fray Bartolomé de las Casas, la corona debía restituir a los indios sus tierras, pastos y demás, devolver la dignidad a los señores étnicos y convertirlos solamente dentro de su misión apostólica de evangelización. En este periodo es paradójico cómo ambos proyectos se pierden definitivamente y simultáneamente por el Estado entre 1560 y 1570. La merced de la encomienda fue transformada en una renta monetaria regulada por el Estado, esto que llamamos el tributo indígena, a través de una serie de leyes, pero que comienza con las leyes nuevas ya de 1542, y la teoría lascasiana fue tildada como perniciosa para los altos intereses del Estado y sus partidarios sometidos a diferentes tipos de represalias. Con esto queremos decir que vemos la transición de la conquista a la colonización, es decir, con el objetivo máximo de la Junta Magna de promover la explotación minera y la mano de obra indígena de manera forzosa o coactiva. Para ello, estos dos virreyes vienen con estas órdenes precisas.
Ahora vamos a dar lugar a la explicación de la próxima diapositiva. La diapositiva y la que continúa le presentamos un esquema de lo que hemos resumido como los puntos principales de la unidad 2 y que se corresponden con la conformación del sistema colonial hispanoamericano entre los siglos XVI y XVII, tanto en lo que consideramos los dos pilares de ese sistema, la conformación del orden colonial y la configuración de los espacios coloniales. Ambos son diferenciados de manera analítica, pero su conformación es simultánea y paralela en estos siglos. Por eso decimos que con el reinado de Felipe II y con el gobierno de los virreyes Enríquez en Nueva España y de Toledo en el Perú, se conforman los pilares fundamentales del sistema colonial. Y en este esquema nosotros le presentamos sucintamente lo que consideramos, por un lado, la legislación, la política de la metrópolis sobre los territorios coloniales y cómo esa política va encontrando un sistema de contrapesos en los propios territorios y van configurando espacios coloniales que tienen una cierta autonomía e identidad frente a la legislación impuesta desde la metrópoli. Para ello, en la primera barra del esquema, tratamos de entender cómo estos virreyes con órdenes precisas vienen a legislar y a desarrollar los 4 pilares del orden colonial: la minería, la mano de obra, la tierra y el comercio. Es por eso que en la primera de las columnas les presentamos lo que llamamos, dentro del aspecto económico, el monopolio comercial, el sistema de la exclusividad y la complementariedad entre el comercio de la metrópoli y las colonias. También presentamos la política fiscal, es decir, aquellos réditos que tenían que salir de las granjerías de minas para acrecentar la Real Hacienda española, tienen que ver con la política de los impuestos. El quinto real, es decir, un quinto de la producción minera, va hacia la corona. La alcabala y el almojarifazgo como impuestos a la compraventa y el comercio, así como también el tributo indígena que se da a través de la regulación de la mita en el área andina y del repartimiento de indias o cuatequil en el área de Nueva España, donde los indígenas van a trabajar de manera forzada a cambio de un salario con el cual deben contribuir con el tributo. Por supuesto que eso tiene su contracara, que también tiene que ver con la evasión, la evasión fiscal, así como en el monopolio comercial, el contrabando o la piratería. Con respecto al otro pilar que decíamos, la tierra, el reparto de tierra ya hemos visto que hay una serie de legislaciones o de las mercedes para la usurpación y el desarrollo de la propiedad privada en los territorios coloniales. Eso tiene que ver con el acrecentamiento de la gran propiedad en lo que llamamos los latifundios y que a su vez se relaciona con la segunda columna del esquema, con la configuración de los espacios coloniales, en el sentido del desarrollo, sobre todo en las áreas ricas en metales preciosos y abundante mano de obra, con la explotación minera y con las actividades subsidiarias a la producción minera y a los centros urbanos que se dan en unidades de producción económica como las haciendas agrícolas ganaderas, los obrajes de producción manufacturera, textil y algún tipo de desarrollo manufacturero dentro de las artesanías. En estos espacios coloniales se puede llegar a desarrollar un mercado interno, concepto que vamos a poner en discusión a través de diferentes autores. Y si volvemos a la columna
la primera columna de la conformación del orden colonial, volvemos a recalcar el otro pilar, que es la mano de obra, la reglamentación sobre el sistema de trabajo forzado de los indígenas, y a su vez el comienzo de las reglamentaciones sobre la trata negrera, es decir, la incorporación de mano de obra esclava muy temprana, el permiso de los asientos negreros, para su desarrollo, sobre todo como fuerza de trabajo forzosa en la explotación de regiones tropicales, dando lugar a también el desarrollo de una unidad económica que es la plantación esclavista. Es decir, que dentro de esta primera diapositiva vamos a tratar de dar una descripción y explicación de estas cuestiones para entender el funcionamiento del sistema colonial. La última diapositiva, y que conforma la segunda etapa del esquema que le presentamos, volvemos a tomar una de las cuestiones también importantes del sistema colonial y su legislación, que es toda la organización político-administrativa, es decir, los funcionarios metropolitanos que conformaban los órganos de gobierno en el orden colonial, las instituciones para ello, la burocracia necesaria para su funcionamiento, el proceso de urbanización, es decir, el desarrollo de las ciudades, y todo lo que tiene que ver con la legislación de Indias que se contienen en la famosa recopilación de las leyes de Indias, dando lugar a un sistema rígido y casuístico. También está relacionado el sistema religioso, es decir, la iglesia, la presencia de la iglesia en América, el poder de la corona sobre la iglesia a través del patronato real, también la institución de la Inquisición, qué rol y función tuvo en América, sobre quién pudo tener sus asuntos, a quiénes controlaba, cuál es el fin de la Inquisición, y también la diferencia entre el clero regular y el clero secular, sus diferentes funciones y roles en América, y lo que tiene que ver con la misión apostólica de la evangelización. Otro punto fundamental de esta conformación del orden colonial lo constituye lo social, y es decir, la sociedad colonial. Este es un tema muy, muy complejo porque partimos de instituciones implantadas en territorios coloniales, partimos de la idea de cuáles son las categorías que nos llevan a pensar y explicar esta sociedad, si hablamos de estamentos, de clases, de grupos, qué pasa con el mestizaje, qué pasa con el régimen de castas, qué pasa con la élite, a quien llamamos la élite colonial, y el conflicto que se genera entre estos grupos sociales. Por el otro lado, también tenemos el desarrollo de regiones que no tenían los recursos que interesaban a la corona, sobre todo los recursos mineros o recursos de productos tropicales, pero que también conforman áreas de periferia o áreas de exploración o áreas que sirven también como salida de escape muchas veces para la presión social. Y aquí tocamos una cuestión clave en el siglo XVII, que es la crisis general que existe entre la historiografía para Europa, en considerar que el siglo XVII en Europa asistimos a una crisis general propia del proceso de transición hacia el capitalismo, y cuáles fueron los alcances de esa crisis, si estamos hablando de un impacto de la crisis europea, si estamos hablando de una coyuntura opuesta a la crisis europea. Y para terminar, vamos a trabajar también la idea de estos debates historiográficos acerca de lo colonial, acerca de la historia moderna de América en estos siglos, acerca de las herramientas o los marcos teóricos que contamos para su análisis. Por último, entonces, le damos la bienvenida a esta unidad y esperemos poder desarrollarla
y que ustedes puedan encontrar la explicación necesaria.